Hoy día les vengo a contar una infidencia. No la voy a contar nunca más porque si no voy a aprovechar de que mi esposa está en el Club de Jesús. ¿Tú me dices, Antonio, si ya estamos? Perfecto. Cuando yo conocí a la Sabi, yo venía saliendo de una relación complicada, de aquellas. Y en esa relación, a causa de esa relación, yo conocí a los primeros cristianos que yo conocí, que no eran católicos romanos, que eran evangélicos, decían ellos. Eran los papás de una polola que yo tuve. Al principio, todo bien. Bueno, todo mal, porque yo era ateo, entonces era todo lo contrario de lo que yo creía. Con el pasar de los tiempos, ellos de hecho me presentaron muchas cosas respecto de Jesús, me hablaron de Jesús, me abrieron el apetito a pensar en Jesús. Pero al poco andar empezaron las cosas raras. Yo empecé a notar que habían algunas señales equívocas. Ellos dos estaban divorciados, sus hijos se habían alejado completamente de Jesús. Y lo más raro de lo raro, además que de muchas otras cosas raras, fue que en algún momento de la conversación ellos llegan a contarme que en Apocalipsis salían ellos. ¿Cómo fue así? Mira, este libro, Apocalipsis, al final de la Biblia, habla que hay dos testigos. Claro que son dos testigos. Cuando nosotros lo estudiamos ese pasaje, vimos que claramente se refiere al pueblo de Dios, al testimonio válido en una cultura donde había que tener dos testigos, el testimonio válido del pueblo de Dios. Algunos incluso van tan lejos como para decir que es el testimonio de Israel y de la iglesia, ¿no? Pero ellos decían, no, soy yo y mi ex esposa con la que estoy divorciado, con nombre y apellido. Nosotros salimos ahí en Apocalipsis. Ahí se abrió la ventana de las cosas locas, po. Iban a una suerte de riachuelo a reunirse con amigos, nadaban con túnicas blancas hasta las 3 de la mañana, cuando de repente empezaban en un éxtasis y todos tenían un momento kumbaya. ¿Quién sabe qué más pasaba en ese riachuelo? Por ahora empezó a verse rara la cosa, así que yo eché mano de otro amigo cristiano y le dije, oye, ¿esto es normal en los cristianos? ¿Todos hacen esto? A lo mejor a ti también te ha pasado que te acercas a personas que crees que son cristianos, que te dicen que son cristianos, que parecen cristianos, pero que con el tiempo empiezas a descubrir que son bien raros estos cristianos, ¿no? Por un lado o por otro, tienen ideas extrañas, maneras extrañas. Se siente uno un poco tonto después porque tú dices, bueno, ¿cómo pude creer esas tonteras? ¿Cómo pude creer que ellos fueran cristianos de verdad? ¿No? ¿Cómo podemos realmente asegurarnos nosotros mismos de ser cristianos de verdad? ¿Dónde tiramos la línea? ¿No? Hoy día en un mundo lleno de denominaciones, que los anglicanos, presbiterianos, luteranos, adventistas, metodistas, bautistas, hasta hay algunos por ahí. De todo, ¿no? Hay de todo. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son los cristianos de verdad? Obvio que son los anglicanos, ¿no? Obvio. Si no usa sobrepelliz, no es cristiano de verdad. Y después vas a visitar una iglesia y dices, oye, estos cristianos son bacanes y no usan sobrepelliz. Bueno, ¿cómo decimos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia, la señal de autenticación entre un cristiano falso y un cristiano verdadero? Hoy vamos a descubrir las marcas de Jesús para reconocer y definir la iglesia verdadera. Estas no son cosas accesorias, no son como, mira, una iglesia, cosas que nosotros creemos que son buenas, debería cantar canciones que tengan buena teología. Todos creemos eso, ¿no? Todos creemos que deberíamos alimentarnos con la palabra de Dios en la música. Pero no son cosas superficiales en un sentido, son cosas profundas. Son cosas que constituyen la identidad de la iglesia. Eso es justamente lo que nos va a mostrar Jesús en Marcos 3, del 13 al 35. Así que le voy a pedir ahí a Tarek, justamente esa es la serie en la que estamos, la serie Siguiendo los Pasos de Jesús en el Evangelio de Marcos. Mis queridos hermanos, les invito a poner atención a la palabra de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios hablándonos. Así que le animo a poner atención. Usted, espero que no haya venido porque estaba aburrido el domingo por la mañana. Espero que haya venido porque hay un encuentro con el Dios vivo, en su palabra, en el pan y en el vino. Así que incline su rostro, prenda sus oídos. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él.
Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Canaanita y Judas Iscariote, el que también lo traicionó. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de un pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, esta es palabra de Dios. Esta historia tiene 3 partes, no sé si lo notaron, pero en realidad son como 3 mini historias juntas. Es algo que Marcos va a estar haciendo consistentemente, la idea de entretejer historias, porque él quiere vincular esas historias en cuanto a su significado. O sea, lo que quiere decir es que estas 3 historias no son 3 historias, son una en 3. No sé si han escuchado eso antes. En primer lugar está el comienzo de la iglesia con el llamado de los 12 apóstoles, ¿cierto? Jesús va a un monte, llama a 12. En segundo lugar está la acusación de loco o endemoniado contra Jesús. Su familia le llama loco y sus opositores le llaman endemoniado. Y en tercer lugar, la definición de la familia de Jesús. ¿Quiénes son la familia de Jesús? Vamos a ir viéndolo parte por parte. El verso 13 nos cuenta, o Marcos nos cuenta en el verso 13, que el Señor llama a los 12. Pero curiosamente su enfoque está en apuntar al para qué, ¿no? Sí, reúne a los 12. Y hasta ahí llegamos nosotros. Qué bueno, ahí están los 12. Los encontramos, fin. Casi como quien lee buscando a Waldo o a Wally. ¿Han visto esos libros? Entonces ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 12. ¿Wally? Es que también les gusta Waldo. Ay, ¿cómo dije yo? Es que en inglés es Wally y en castellano es Waldo también. No tenía idea. Ya, ok. Bueno. Es que soy bilingüe, oye. Perdón. Entonces el Señor llama a los 12, buscamos nosotros los 12. ¿Dónde están? 1, 2, 3, 12. Meta cumplida, fin del juego. Pero para Jesús, el punto no es que hay 12, el punto es otro. Es para qué está llamando a 12. Este grupo de 12 no existe como un fin, sino como un medio. Fíjate en el verso 14 y 15. Estos son la palabra inspirada escrita por Marcos. Designó a 12, verso 14, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahí está. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Jesús llama a estos 12. A estos 12, además, el resto del Nuevo Testamento le va a llamar el fundamento o el cimiento de la iglesia. Eso está en Efesios 2, por ejemplo, o en Apocalipsis 21. Y va a llamar a estos apóstoles con una misión. Tanto el fundamento como el edificio que va a construirse sobre ellos tiene una misión: permanecer con él, predicar y hacer retroceder la influencia demoníaca en medio de ellos. La iglesia tiene una misión.
Y a la iglesia le gusta olvidarse de su misión. Cuando esa misión no está al frente de su identidad, entonces no reflejamos la identidad que Cristo le ha dado a su iglesia. Voy a decirlo de esta manera. Si la iglesia no pone enfrente la misión que Cristo le ha dado, no es una iglesia. Y esto nos ha pasado probablemente en nuestras propias experiencias de iglesia. Estás en una iglesia, esa identidad empieza a perderse y con el tiempo la cuestión se transforma más en un club social que en una iglesia. Termina siendo más bien un club de empresarios del barrio alto con ideas más o menos parecidas a Jesús. O un club de ideologías políticas similares y personas que más o menos quieren vincular estas ideologías con Jesús. Pero deja de ser lo que Jesús llama iglesia. Si la misión de predicar y hacer retroceder la influencia demoníaca en Vitacura, en tu oficina, en tu condominio, no está presente en nuestras vidas como iglesia, entonces no estamos viviendo como miembros de la iglesia que Jesús fundó. Estamos, hermanos, aliñando la ensalada con un limón sucedáneo. Y tenemos que reconocer que estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos, porque venimos una vez a la semana a reunirnos y nos engañamos pensando que estamos viviendo en la iglesia. Pero la iglesia no está definida por mí, ni por ti, ni por nuestros gustos, ni por nuestros hobbies, ni tampoco por el tiempo que nosotros creemos que tenemos disponible. Está definida por Jesús. El segundo relato se pone rápidamente peliagudo. Nuestra Biblia dice en el verso 21 que la familia de Jesús viene a buscarlo, pero el texto es un poco más ambiguo. Dice literalmente el verso 21, un poquito más adelante, Tarek, por favor. Gracias, amigo querido. Dice que sus parientes oyeron esto, en el verso 21, fueron para hacerse cargo de él, dice ahí. Pero ese hacerse cargo de él en el texto en realidad es... Perdón, hay dos ambigüedades. El primero es que dice los parientes, ¿cierto? Sus parientes. Pero en realidad el verso 21 en el griego dice los suyos. Pueden ser sus parientes, efectivamente. Pero también es posible que hayan sido sus propios discípulos. O sea, los mismos compadres a los que él acaba de llamar, quienes empiezan a pensar que Jesús está desvariando. Y la palabra más tarde que se ocupa cuando dice para hacerse cargo de él, es una palabra que en realidad significa aprenderlo, detenerlo, tomarlo. Es una palabra justamente que muchas veces va a usar en el caso de las posesiones demoníacas. Es así como, oye, agárralo antes de que se mande una escoba, ¿no? A todos nos ha tocado. Cuando hay una discusión y tú decís al primo, oye, agarra a tu papá que va a caer la escoba. Así, ese es el lenguaje que se está ocupando. Y es un lenguaje escandaloso. O sea, los suyos, Jesús tiene enemigos por fuera y por dentro. Todos creen o que está loco o que está endemoniado. Justamente lo que vemos en el verso 22. Llegan los carboneros de los escribas. Dale una más, Tarek, por favor, verso 22. Los escribas que habían descendido de Jerusalén, dice, llegan, le tiran leña al fuego y dicen, no solo está loco, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los reprende y les explica que esto no solo no tiene sentido. ¿Se acuerdan de la explicación de cómo va un hombre a pelear contra sí mismo? Es algo ilógico, sino que además su indisposición a reconocer la obra del Espíritu Santo, su intento de asignar esa obra a espíritus inmundos, es una ceguera que nos deja excluidos del perdón de Dios. En probablemente una de las frases más escandalosamente severas de Jesús. No están dispuestos a buscar el perdón de Dios donde Dios lo está ofreciendo, es decir, en Jesús. Y si no están dispuestos a buscarlo acá, no hay nada que hacer con ustedes. No pueden recibir el perdón si no quieren recibirlo de parte de Jesús. Eso está en harto conflicto hoy día con lo que hemos escuchado, por ejemplo, del Papa actual. Pero en realidad no es del Papa actual, lleva como 50 años en la Iglesia Católica Romana, donde se reconoce que los musulmanes y los judíos igual creen en el mismo Dios, dicen ellos. No, Jesús, ¿qué está diciendo? No. Si tú no vienes a buscar perdón, salvación en Cristo,
No creemos en el mismo Dios entonces, pues. Claramente. Hay un solo camino al Padre. Y ese es el Hijo. Queda una historia más en este sándwich de 3 historias. La última historia retoma los temas anteriores. Se trata nuevamente de los de Jesús. Esta vez con claridad se trata de su familia. En el verso 31 ya. Se nos dice allí en el verso 31 que su madre y sus hermanos mandaron a llamar a Jesús mientras enseñaba. Así con nombre y apellido. O sea, estamos hablando de la misma Santa María, Madre de Dios. Nuestra querida y amada María, digna de toda nuestra admiración, de todo nuestro respeto, no solamente por haber criado a Jesús, sino por haber sido una de las primeras en reconocer a Jesús voluntariamente como Dios mismo, ¿no? Queremos elevarla al más alto estado de un ser humano, pero no más que un ser humano. Y aquí es donde muestra María que con todo su fe ejemplar, ella tampoco entendía a Jesús al comienzo. Su madre y sus hermanos lo mandaron a llamar mientras enseñaba. Marcos está conectando esto con lo que dijo al principio. Así que probablemente la razón por la cual vienen a buscar a Jesús no es porque querían escucharlo, aprender de Él o reconocer su gloria como el Hijo de Dios, sino probablemente porque ya empezó a ser vergonzoso este alboroto que está haciendo este niñito. Así que lo vamos a ir a buscar. Ya, Jesús, la mamá dice que tenés que irte para la casa. Algo así suena cuando Marcos lo narra, ¿no? En esta misma historia. En el verso 33 leemos la respuesta de Jesús, que aún más escandalosa debe sonarle a todos aquellos que han aprendido a adorar a María como corredentora. Mira lo que dice el Señor Jesús, el Dios encarnado. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Para Jesús, aún María, con todo el amor que le tiene por ser su madre, aún María está afuera en la medida en que no confiese fe en el único medio dado por Dios para salvación y perdón de los pecados. Aún María está excluida de ser verdaderamente familia de Jesús, a menos que llegue la fe en Jesús. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a fundar una familia. De nuevo, aquí no es el discurso protestante o el discurso de este pastor. Esas son las palabras del Señor Jesús. Y es su familia. Una familia que vive obedeciendo la voluntad de Dios. De nuevo, es lo que Él dice. Marcos, hermanos queridos, tenemos que hacer algo con este Marcos, porque Marcos nos cuenta 3 historias, pero que son 3 Marcos. Decídete. Marcos entreteje intencionalmente estas 3 historias para hacernos saber que la iglesia que Jesús fundó no está principalmente definida por estructuras o tradiciones. Ustedes están escuchando esto de alguien que ama las tradiciones. A mí me encanta usar mi sobrepelliz medieval y decir soy uno con aquellos que llevan 1000 años y 2000 años en la iglesia. Me encanta. Pero Jesús no fundó una iglesia definida principalmente por esas estructuras. La iglesia está principalmente definida por una vida en común, en obediencia a la instrucción de Dios, que vive para bendecir a otros. Eso nosotros lo hemos aprendido a decir de otra manera. Una familia en Jesús para Vitacura. A lo mejor nos hemos acostumbrado a pensar que la iglesia es una actividad más en nuestra agenda. Miramos nuestros horarios y decimos, mira, trabajo, comida con amigos, voy al tenis, juego a la pelota, ¡pum! Iglesia el domingo por la mañana. Un evento del cual participamos y aunque hay algo que nos dice que lo necesitamos, en lo funcional puede llegar a ser algo que incluso deberíamos hacer, en vez de algo que constituye nuestra identidad misma. Asumimos rápidamente que somos cristianos o que somos parte de la iglesia de Jesús simplemente porque vamos a la iglesia, porque tenemos algunas ideas en común con Jesús, o tal vez porque, mira, como que a mí me gusta un poco como ir a tal o cual, visitar de vez en cuando, una suerte así como de eterna visita en casa ajena.
Sin embargo, Marcos está contándonos esta historia con un fin, con un interés, con un propósito. El propósito de Marcos es asegurarse de que nosotros estemos viviendo como miembros de la familia que Jesús fundó. Justamente es pasarnos el kit de autenticación. Quiere asegurarnos para nosotros que podamos decir, mi fe es verdadera o no. Este billete que yo llamo fe, que yo llamo cristianismo, ¿es el original o es uno falso? Marcos quiere que nos preguntemos si estamos realmente viviendo como una verdadera iglesia, definida por Jesús, como una familia que depende en sus fuerzas y sabiduría de Dios para bendición de quienes los rodean. Y cuando yo me hago esa pregunta, la respuesta no me gusta. Personalmente, como pastor, haciendo este sermón me tuve que arrepentir delante del Señor. Porque siento que por un rato nos hemos concentrado en llegar a algunas metas, ¿no? Dijimos, el domingo todavía no estamos ahí, nos faltan cosas. Sí, queremos teología, queremos la liturgia, ahora tenemos las 3, 4 lecturas, fantástico, qué rico. Las canciones, trabajamos con Karim, con Antonio, con Felipe y dijimos, oye, las canciones queremos que sean canciones que hablen, que nos alimenten con palabra de Dios, fantástico, la tenemos. Y de repente nos sentamos y dijimos, ya, mira, más encima ahora compramos las plantitas, las verillas, todo está funcionando, qué lindo el domingo. Y viene Jesús y me desarma todo el esquema y me dice, el domingo no es el centro. Si no hay una comunidad viva, viviendo para otros, no están las cosas más importantes. Tenemos que sacudirnos el engaño satánico comunitariamente y también individualmente. Tú has sido llamado a ser un discípulo de Jesús, no un participante de un evento. Y quiero desafiarte con eso, porque creo que algunos de nosotros hemos empezado a consumir esa idea satánica, de que tú vienes a la iglesia. Tú estás llamado por Jesús a pertenecer a un pueblo, a una familia, a vincularte con otros. Mira lo que dice Jesús, la locura de Marcos de meter esta historia junta. Jesús está frente a su madre y dice, mi madre son aquellos que pertenecen a esta comunidad en torno a Dios. Tú no estás llamado a pararte afuera con María mirando para adentro y esperar que Jesús salga. Estás llamado a sentarte a la mesa, a seguir a Jesús en un compromiso de por vida con una familia que llamamos iglesia. Hoy día en las redes sociales está absolutamente trillada esa palabra. Hola familia, ¿cómo están? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de redes de relaciones profundas, de mutuo cuidado, de mutuo pastoreo, de mutua protección y de mutua corrección. Y eso no lo podemos lograr el domingo. Tú has sido llamado a vivir en familia, no como un individuo. Y la mentira satánica de este siglo nos dice que somos individuos y que lo importante en nuestra vida es individual y nuestra fe individual. Así que da lo mismo, no necesitamos ir a la iglesia ni a una comunidad misional, no necesitamos abrir nuestras casas para compartir con otros porque yo igual hago mi devocional en la casa. No, es que yo estoy leyendo a un autor súper bueno, cada uno por su lado. No tengo idea de dónde sacan de la Biblia esas ideas, no aparecen. La idea de los devocionales, por lo demás, fue inventada en el siglo XVII y XVIII. Por 1700 años, los cristianos vivieron y triunfaron en la fe sin la idea de encerrarnos solos a leer la Biblia. La lectura es comunitaria. La vida cristiana es comunitaria. Tú has sido llamado a vivir definido por Jesús, no por tus preferencias. No, es que a mí no me gusta que la música. No, es que a mí no me gusta que la liturgia es muy larga. No, es que a mí no... Da lo mismo lo que te guste o no te guste. ¿A quién le importa lo que te guste o no te guste? A mí no me gusta comer vegetales, pero si no me como vegetales me enfermo. Aquí está el Dios que te creó diciéndote lo que tú necesitas espiritualmente. Te guste o no te guste. Porque te ama. Y porque te amamos en esta iglesia queremos priorizar lo que Jesús lo que Jesús prioriza para ti. Porque es importante y necesario, no porque te guste o no te guste. Si te gusta ir al Lollapalooza, anda al Lollapalooza. Pero por favor no nos pidas transformarnos en Lollapalooza para ti. Las prioridades de la iglesia las pone Jesús, no nosotros. Has sido llamado a vivir para bendecir a otros y no simplemente para someterte sin pensar a los designios de tu cultura laboral, familiar o social. No, tu bienestar, tu abundancia no son el fin de tu vida. El fin de tu vida es glorificar a Dios al servir a otros. Y tenemos un Dios
que no tuvo en aprecio el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre por amor a otros. Y se dio a sí mismo hasta la muerte. Así que quiero llamarte hoy día a revelarte, a despertar del engaño. Estáis volados, estáis respirando los humos que te están durmiendo de este mundo. Tienes que hacer ahora los cambios en la agenda, los cambios en tu corazón, cualquiera sean los necesarios, para realmente asegurarte de vivir en una relación profunda con tu iglesia, como si fuera una familia. Haz todos los ajustes que necesites para vivir tu vida completa, 24/7, para predicar y hacer retroceder las obras de Satanás. Si yo te pregunto eso ahora, piénsalo, no me lo digas. ¿Cuántas horas dedicas realmente en tu semana a hacer retroceder las obras de Satanás y predicarle a otros de Jesús? Según Jesús parece que es 24/7. Tiene que ver con quiénes somos, no con un momento en nuestra agenda. No te permitas salir de aquí desoyendo la palabra de Cristo. No sea que estemos del lado de los escribas, desechando las palabras del Espíritu Santo como si fuera traída por manos de espíritus inmundos. No sea que nuestro espíritu apático diga, da lo mismo esto, un sermón más, si ya he leído este pasaje, total. Esta es palabra del Espíritu Santo para tu vida. Él diseñó este día, este sermón, este pasaje para tu vida. Él es el Señor soberano de todo. Él lo hizo hoy día para ti. No salgas de aquí desechando sus palabras, porque si no te arrepientes, vas a terminar impidiéndote encontrar la misericordia de Dios. Mira la locura. El Señor nos ha dado su palabra para encontrarnos con Él, para sanarnos, para alimentarnos. Si tú no crees su palabra, no hay alternativa. Este menú no es a la carta. El Señor Jesús, el Dios Trino, nos ha entregado en su palabra alimento para nuestras vidas, en su palabra sabiduría para nuestras vidas, en su palabra un ánimo y un poder en su presencia para poder vivir en obediencia a Dios y ser parte de su familia. Si tú lo desechas, no te engañes, por favor, porque sería terrible que yo te permitiera hacer eso. No te engañes. Si tú desechas la palabra de Dios, estás desechando al Hijo de Dios. Con el tiempo, yo fui dándome cuenta de que esas personas que conocí, que decían que eran los testigos de Apocalipsis, muy desorientados, era gente muy desorientada, extremadamente desorientada, pero no tenían malas intenciones, estaban muy confundidos. Y nosotros también podemos transformarnos en una iglesia muy desorientada, sin tener malas intenciones. O sea, para no dejarlo en el aire, estoy profundamente convencido de que esas personas no eran cristianas. Eran personas confundidas, que pensaban que eran cristianas sin serlo. Y eso es exactamente lo que nos puede pasar a nosotros. Podemos transformarnos en una iglesia desorientada, sin malas intenciones, pero sin Cristo. Que escucha la palabra de Jesús un domingo, se va para la casa y el domingo por la tarde se lo olvidaron. Pero no se lo olvidaron. Ese es un eufemismo que usamos en Chile. Es que te entra por aquí y te sale por acá. No te sale. Tú te acuerdas. Yo me acuerdo. Decidimos desobedecer la palabra de Dios. Esa es otra cosa. Por eso necesitamos recordar que la iglesia que Jesús fundó está definida por una vida en común, en obediencia a la instrucción de Dios, al vivir para bendecir a otros. De nuevo, una familia en Jesús para otros. Yo no pude zafar de este sermón y me encantaría que ustedes no zafaran de este sermón, porque estos sermones son palabras del Señor que el Señor predica a nosotros, primero los pastores, nos da los palos en la casa y después se los da a ustedes. Así que no se resientan conmigo si este sermón estuvo un poco duro, porque primero recibir yo los palos, ¿ok? Una de las primeras cosas fue, Señor, perdóname, porque de alguna manera he llevado a la iglesia a preocuparse y obsesionarse con los domingos y hemos dejado de lado la importancia de la comunidad y la importancia de la misión. Y no puedo permitirme seguir en ese camino sin volverlo. Porque me importa un bledo que el obispo me felicite o no. Con todo lo que quiero, mi querido Juan Esteban.
Me importa un bledo que en el Instagram salgan las fotos más bonitas del mundo. Lo que a mí me importa y lo que a nosotros nos debería importar es estar en la mesa con Jesús. Seguros de no. Así que vamos a retomar las comunidades misionales. Y les voy a decir así, todos están invitados. Y el que no quiera está bien. Pero esta iglesia no va a seguir definiéndose por las preferencias de los particulares, sino por los mandatos de nuestro Señor. Él nos ha llamado a ser una familia en Jesús para bendición de Vitacura, de Las Condes y de Santiago Oriente. Y no vamos a hacer otra cosa que no sea esa. No soy. Mi rol, mi llamado, mi vocación no es ser alguien que los mantiene entretenidos y que les da lo que quieren. Mi rol es justamente hacer este momento de ajustar la tuerca y decir hay que cambiar de dirección. Mi rol es justamente tomar el timón y decir está pesado el timón, tal vez voy a tomar esta curva solo, pero esta es la curva que el Señor me ha llamado a tomar. Vamos a retomar las comunidades misionales, vamos a retomar nuestro rol misionero y nuestro rol de juntarnos y compartir juntos. Vamos a ver cómo lo hacemos con el equipo pastoral, que es fantástico y sé que tienen sabiduría para guiar esto, pero no podemos seguir nuestra agenda sin esto. Necesitamos estar juntos, alcanzando a otros. Buscando al Señor. Acuérdense de lo que le dice Jesús a los apóstoles al comienzo, ¿no? Para que estén conmigo, predicando y sacando demonios. Así que vamos a hacer eso juntos en dependencia del Espíritu Santo. Pero no te quedes abajo tú. Si la iglesia está tomando este giro de timón, esta es una decisión colectiva y una decisión individual. Participa de él. No te hagas el loco. Prioriza. Prioriza más que otras cosas. Me ha pasado las últimas semanas que he visto hermanos que han dejado de estar acá y de repente los veo haciendo una... O sea, no tienen tiempo para Dios, para ellos mismos y tienen tiempo para puras tonteras. Que no sea así. Todos caemos en eso muchas veces. Prioricemos venir el domingo a la palabra de Dios, a reorganizar y reorientar nuestras vidas. Prioricemos las comunidades misionales, el lugar donde vamos a hacer realmente lo que Jesús quiso, y prioricemos los grupos de vida donde podemos justamente pastorearnos mutuamente. Quiero terminar este sermón pidiendo la ayuda del Espíritu Santo porque no tenemos idea cómo hacerlo. No hay un manual, no hay recetas mágicas. Cada vez que perseguimos a un gallo de estos gurús que nos vienen a dar sus recetas mágicas, descubrimos rápidamente que son nada más que eso, recetas mágicas mentirosas. No hay receta mágica excepto la presencia de Jesús con nosotros en su Espíritu. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre esta iglesia y sobre nosotros. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has venido a visitar hoy día con tu palabra, con tu amor y tu gracia, pero también con tu instrucción para nuestras vidas. Te quiero pedir por cada uno de nosotros, Señor, que tú envíes el Espíritu Santo poderosamente sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia, Señor. Te pido por los Canahan, te pido por los Valenzuela Contreras, te pido por los Valenzuela Tapia, los Valenzuela Jara, te pido por los Jara, te pido por, Señor, por los Álvarez Rodríguez, por los Zapunar que hay aquí presentes. Te pido también por Luis con María Inés y también por sus hijos que pueden también conocerte a ti, Señor. Por Seba, por Claudia, por Rodrigo, por Antonio. Te pedimos por los King también que están aquí. Te pedimos por todos nosotros y por los que no están. Te pido por David con Cote, te pido por la Coti, te pido por... Ayúdame con quienes no están. Por la Vicky con Cristóbal. Te pedimos por todos los que faltan, Señor. Padre, no queremos ser un show. Perdónanos, Señor. Queremos ser lo que tú nos has llamado a ser. Ayúdanos a realmente vivir como una comunidad, como una familia, contigo en el centro, aprendiendo de ti para amar a otros, para beneficio y bendición de otros. Permite que eso sea profundamente integrado en nuestro corazón, para que no sea algo que hacemos, sino que somos, que donde sea que estemos, reconozcamos nuestra identidad como miembros de tu familia, para bendición del mundo. Ayúdanos realmente, Señor, a hacer retroceder las obras de Satanás, toda nuestra vida, toda nuestra agenda, toda nuestra semana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.
Vamos a, con ese corazón, de alguna manera de arrepentimiento, vamos a acercarnos al Señor en preparación de la Santa Cena. Vamos a cantar al Señor.